Prometido es deuda, Mabel. Estamos en encendido. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que permiten que los y las acompañemos en estos días de pandemia todavía, en este 1 de diciembre. Hemos estado en Brasil, hemos visto la situación en Brasil. Pues vamos a Chile, vamos al sur. Mabel, vamos a conversar con Sofía Navarro. Ella es periodista de ADN en Chile y la tenemos a la distancia con nosotros. Sofía, muy buenos días. Mabel Huertas también está en la mesa. Soy el doctor Elmer Huerta. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Sofía, cuéntanos, ¿cuál es la situación de Omicron en este momento en Chile? ¿Están en vigilancia? ¿Todavía no se han encontrado casos? Cuéntanos cómo se está preparando el país para, detectar esta variante Omicron. Sí, tal cual, estamos mirando lo que ocurre en los otros países, por supuesto con las alertas en Brasil, porque es el país obviamente más cercano que tenemos con esta variante. Y a propósito también de todo este monitoreo que se ha hecho a nivel mundial, ayer el Ministerio de Salud de nuestro país anunció cambios, por ejemplo, en este plan de fronteras protegidas, que puso ciertos límites también en su momento para evitar la llegada de variantes y también de casos de COVID. ¿Qué va a implicar este cambio? Bueno, a partir de hoy, 1 de diciembre, se va a prohibir el ingreso de extranjeros que no sean residentes de nuestro país, que hayan estado los últimos 14 días en países de África, como son Sudáfrica, Lesoto, Mozambique, entre otros, y con ello también entonces se empieza a poner ciertas barreras para esos casos. Y en el caso de chilenos y extranjeros residentes que retornen a nuestro país y hayan estado en alguno de estos países, van a tener que realizarse un PCR para ingresar a Chile y cumplir con una cuarentena de 7 días. Esto es independiente de su estado de vacunación y también de si el test da positivo o negativo. Es una medida que ya está tomada, entonces se empieza a implementar desde hoy, y así también, por ejemplo, los pasos terrestres de Chacayuta, Pino Chacao y Colchane van a permanecer cerrados, y se va a evaluar entonces en 2 semanas más también qué va a pasar según el avance de esta variante. Y lo que son los aeropuertos como Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas van a seguir abiertos, pero siempre monitoreando lo que ocurra, pensando también que nuestro país está con un proceso de vacunación bastante avanzado. Y como parte de estas restricciones, Sofía, entonces también se decidió no reabrir la frontera con Perú. Uh-huh. Que sí, esto es lo que ha sucedido, ¿no? Se había anunciado, o por lo menos desde aquí, desde la Cancillería, suponemos que han habido las coordinaciones con el gobierno de Chile para poder abrir la frontera. Se había anunciado que esto sucedería el 1 de diciembre, y hoy muchos tacneños se dieron con esta ingrata sorpresa, ¿no? De que se había dado marcha atrás, y entendemos que el argumento es por la presencia de la variante Omicron en Latinoamérica. Ajá. Sí, al menos de forma terrestre. Sí. Eso es la información que manejamos desde acá. Y claro, se anuncia entonces la suspensión de la apertura de estos 3 pasos fronterizos con Perú, Bolivia y Argentina. Esto, por lo decías tú también, por el tema de la variante Omicron, y también por estas medidas sanitarias, porque la situación mundial por supuesto que va cambiando, y también ayer lo dijo el doctor Alberto Duñac, quien está como ministro subrogante, porque el ministro de Salud está en foros internacionales hablando de la buena experiencia de Chile con el tema de la vacuna y cómo se ha tratado aquí la pandemia. Pero claro, al menos de forma terrestre están cerradas las fronteras, lo que es Chacayuta, que es el paso donde tenemos las fronteras con Perú, y así también con Argentina y con Bolivia a través de Colchane. Eso al menos es lo que está pasando, y obviamente, bueno, nosotros tenemos balances desde La Moneda, desde el Palacio Presidencial, 2 veces a la semana, y esa es la última información que salió ayer en este balance que se hace, y que requiere también y obliga a ciertos anuncios según el avance de la pandemia y de las variantes. Uh-huh. Sofía, una pregunta. En todo lado se cuecen habas, en todo lado la política está muy metida en las decisiones que tienen que ver con COVID-19. Ustedes están en vísperas de elecciones. ¿Tiene algo que ver, digamos, alguna decisión política en este cierre de los pasos terrestres?
Yo me atrevería a decir que no hay nada político o es muy difícil leer algo político. Sí han habido cambios, no con el cierre de fronteras, pero por ejemplo la subsecretaría de Salud, Paula Daza, renunció a su cargo para ir a apoyar a un candidato y eso obviamente requiere un nuevo foco de la estrategia, considerando que ella estuvo desde el inicio de la pandemia hasta este domingo. Entonces ahí también puede haber una reorientación de cómo se va a llevar adelante estos planes, por lo menos estas 3 semanas que para nosotros también son clave por el proceso de elecciones, pero también porque se viene Navidad, Año Nuevo, eso requiere más movilidad, requiere también, por ejemplo, asistencia a centros comerciales. Entonces, por ahí puede ir un poco, pero el paso menos de la frontera no se ve como algo político, sino que más bien sanitario, porque recordemos que al menos esto es terrestre, porque lo que son los aeropuertos siguen operando abiertos. Y ahí también tal cual. Entonces, es difícil tener esa segunda lectura. ¿Verdad? Sofía, una última consulta entonces, ¿en qué porcentaje de la población ya está cubierta con la vacuna? Es bastante alto, la verdad. Aquí tengo, por ejemplo, el 91,11% de la población objetivo mayor de 18 años ya ha completado su esquema de vacunación. Esto, recordemos que en Chile es un proceso voluntario, pero es de 3 dosis actualmente. E incluso hoy día empieza a operar una nueva técnica, porque nosotros tenemos lo llamado pase de movilidad, que es un pase que, por ejemplo, te lo exigen cuando uno va a un restaurante, a un concierto, etcétera, y queda habilitado cuando uno cumple su proceso de vacunación. Bueno, a partir de hoy día, 1 de diciembre, este pase de movilidad va a quedar habilitado para los mayores de 45 años que también tengan su dosis de refuerzo. Entonces, quienes tengan más de 45 años y no tengan sus 3 vacunas, no van a poder tener este pase y obviamente sus opciones de libertad, entre comillas, se restringen. Entonces, eso también ha motivado a que la gente asista a los centros de vacunación, pero también los centros de vacunación han tenido problemas con las dosis, ha habido problemas de stock, de horario, y eso también ha sido el lado B de este proceso, pero al menos se ha avanzado y ahí el gobierno también ha puesto estas propuestas, que en el fondo la gente tenga mayores libertades si tiene este esquema de vacunación completo con las 3 dosis. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía, por este panorama que nos das de la situación en Chile respecto a la presencia en Latinoamérica de la variante Omicron. Sí, tenemos... Y gracias a ustedes también. Sí, muchísimas gracias.